Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Por su dramatismo, por su personalidad, ¿qué otra figura de la actualidad le sería interesante, así hipotéticamente, plasmar en una película? Hugo Chávez es muy interesante. Evo Morales es muy interesante. La señora Kirchner es interesante, igual que toda la región latinoamericana en general, que ha pasado por un proceso fascista. ¿Qué palabras elegiría para contestar a la pregunta ¿quién es Hugo Chávez? Un humano. Un humano. Un soldado, un revolucionario. Ha logrado descifrar la fórmula para conquistar al público. Cuando te metes en una obra tan profundamente que dejas de controlarte, es en estos estados cuando se establece un contacto real con la música y con el compositor. Es muy, muy importante y es en ese momento cuando aparece un verdadero contacto con el público. ¿Qué es el talento? Para empezar, el talento es el amor por lo que haces. ¿Cómo hacen para darle nueva vida a los clásicos? Para poder seguir sintiéndolos con la misma intensidad de entonces, a pesar de haberlos tocado, bueno, miles y miles de veces. Es mérito del público. El músico, el artista debe tener intención, deseo, necesidad, anhelo, fe en su propia música. Pero lo que le da la gasolina y el motor no es la gente. Después de la experiencia, una cantidad de tiempo importante, de haber pasado una cantidad de tiempo importante en el poder, de haber podido ser testigo y actor de muchos cambios en su país, en el mundo en general, ¿ha cambiado en algo usted sus conceptos? ¿Se ha por ahí desilusionado de alguno de sus ideales? Mi desilusión con respecto al siglo XXI es que creí que con el fin de la Guerra Fría el siglo XXI iba a ser un siglo de paz. Y no lo ha sido. Decías antes de que empezara la cumbre que estaba seguro de que a Obama le va a gustar mucho porque el vallenato es como un primo del blues. Sí. ¿Y cómo resultó ser al final su reacción? Sí, ¿Le gustó? Sí, bailó mejor Hillary Clinton. Con esto nos despedimos y será hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Por su dramatismo, por su personalidad, ¿qué otra figura de la actualidad le sería interesante, así hipotéticamente, plasmar en una película? Hugo Chávez es muy interesante. Evo Morales es muy... Ha logrado descifrar la fórmula para conquistar al público. Cuando te metes en una obra tan profundamente que dejas de controlarte, es en estos estados cuando se establece un contacto real con la música y con el compositor. Es muy, muy importante y es en ese momento cuando aparece un verdadero contacto con el público. ¿Qué es el talento? Para empezar, el talento es el amor por lo que haces. ¿Cómo hacen para darle nueva vida a los clásicos? Para poder ser testigo y actor de muchos cambios en su país, en el mundo en general. ¿Ha cambiado en algo usted sus conceptos? ¿Se ha por ahí desilusionado de alguno de sus ideales? Mi desilusión con respecto al siglo XXI es que creí que con el fin de la Guerra Fría el siglo XXI iba a ser un siglo de paz. Y no lo ha sido. Decías... Interesante. La señora Kirchner es interesante, igual que toda la región latinoamericana en general, que ha pasado por un proceso fascista. ¿Qué palabras elegiría para contestar a la pregunta ¿quién es Hugo Chávez? Un humano. Un humano. Un humano.
un soldado, un revolucionario. Poder seguir sintiéndolos con la misma intensidad de entonces, a pesar de haberlos tocado, bueno, miles y miles de veces. Es mérito del público. El músico, el artista debe tener intención, deseo, necesidad, anhelo, fe en su propia música. Pero lo que le da la gasolina y el motor no es la gente. Después de la experiencia, una cantidad de tiempo importante, de haber pasado una cantidad de tiempo importante en el poder, de haber podido